10 de julio de 2016. Dos hombres entran a un banco en Taipei, Taiwán. Llevan mascarillas y sombreros. Uno de ellos vigila la entrada, mientras que el otro se acerca al cajero automático. Pero hay algo raro. No retira dinero con una tarjeta, tampoco lo está intentando forzar. Solo espera y sucede la magia. Comienzan a salir miles de dólares automáticamente. Todo lo que tiene que hacer es recoger el dinero. Pero de pronto una persona se acerca. Inmediatamente abortan el plan y se van. El taiwanés encuentra $60.000 tirados en el suelo e inmediatamente llama a la policía. Aunque a simple vista parece un robo poco profesional y sin importancia, en realidad este es solo una pieza del mayor robo bancario en la historia, un atraco que nadie vio venir. Más de 100 bancos en al menos 40 países, más de $1.000 millones robados. Un esquema tan perfecto que sigue actuando a día de hoy. Esta es la historia de Carbanak, el robo digital del siglo. En Rusia, un empleado bancario, probablemente un administrativo, recibe un correo electrónico. No parece sospechoso. Llega con el asunto urgente, nuevas normas del comercio del Banco Central. Un archivo que hay que revisar cuanto antes. Dentro del correo, un documento Word, protegido con contraseña, como tantos otros. La nota indica contraseña CBR, el nombre del Banco de Rusia. Al abrirlo, todo parece normal, pero detrás se esconde un código silencioso. Un solo clic fue suficiente para que los hackers entraran dentro de la red del banco. Así de sencillo, así de letal. Carbanak utilizaba una técnica conocida como spear phishing, ataques diseñados específicamente para cada víctima. No eran correos masivos, eran mensajes personalizados, simulaban ser compañeros de trabajo, jefes o incluso otros bancos importantes. Y venían dirigidos a personas concretas, empleados con acceso, usuarios con privilegios. El documento adjunto contenía una trampa, un exploit que aprovechaba errores no corregidos en Windows. Al abrirse, inyectaba el malware directamente en el ordenador. Una vez infectado el primer ordenador, los atacantes no actuaban con prisa. Comenzaban una fase de reconocimiento. Analizaban al usuario comprometido, sus accesos, sus permisos. Observaban sus movimientos. El malware instalado era extremadamente completo. Podía registrar cada tecla pulsada, grabar la pantalla del usuario, capturar vídeos en tiempo real, copiar archivos, enviar comandos remotos y, sobre todo, mantenerse invisible. En la siguiente fase, el malware ralentizaba el ordenador ejecutando tantos programas en segundo plano como fuera posible, esperando que uno de los empleados del banco eventualmente se comunicara con el soporte para arreglarlo. Y eso fue exactamente lo que pasó. El empleado ruso, frustrado porque su ordenador iba cada vez más lento, llamó al soporte técnico. Cuando el técnico llegó, hizo lo habitual, ingresó las contraseñas de administrador e intentó resolver el problema. Pero sin saberlo, acababa de abrir una puerta. En ese momento, toda la seguridad del banco quedó comprometida, gracias a un keylogger, un programa que registra cada tecla pulsada. Los hackers obtuvieron las contraseñas de administrador y ahora podían iniciar sesión en la cuenta e infectar la red restante del banco. Carbanak tenía ahora acceso absolutamente a todo. Desde ese punto, los hackers comenzaron a desplazarse por la red. Se movían lateralmente de un equipo a otro, buscaban servidores críticos, ordenadores de los administradores, sistemas internos de pagos. Y lo más escalofriante, no robaban inmediatamente. En promedio, Carbanak pasaba entre 2 y 4 meses en cada banco antes de actuar. Durante ese tiempo no dejaban de moverse, infectaban decenas, a veces cientos de equipos dentro del mismo banco, creaban una red interna que dominaban por completo. Desde dentro veían cómo funcionaba el banco, qué procesos seguían los empleados, cómo se aprobaban las transferencias, qué pantallas usaban, qué horarios tenían, qué accesos se otorgaban, grababan sesiones, capturaban pantallas, analizaban formularios. Sabían exactamente cómo operar desde dentro, sin dejar ni una sola huella. Con ese conocimiento, Carbanak dio el siguiente paso. Usaron las credenciales robadas para conectarse como si fueran uno más del equipo. Entraron a los sistemas internos y desde ahí replicaron paso por paso lo que habían visto. Solo había una diferencia: el destinatario del dinero. Esa imitación precisa fue lo que les permitió pasar desapercibidos. No forzaban nada, no rompían nada. Cada transacción parecía salir del mismo lugar de siempre. Los sistemas bancarios no disparaban ninguna alerta porque técnicamente no se estaba haciendo nada fuera de lo común. Todo estaba autorizado, todo tenía sentido, todo parecía humano. Modulaban su creatividad, evitaban los horarios de mayor supervisión. Nadie notaba el rastro porque no había rastro. Carbanak no solo se instaló en los bancos, se volvió parte de ellos. Utilizaban 3 métodos principales para retirar el dinero, todos igual de efectivos, todos ejecutados por el propio sistema interno del banco. El primero, los cajeros automáticos.
Los hackers enviaban órdenes directamente a las redes internas de los cajeros automáticos. En horarios exactos, en lugares cuidadosamente elegidos, hacían que un cajero comenzara a expulsar billetes como si alguien estuviera allí sacando dinero. A la hora precisa, una mula aparecía, recogía el dinero y se iba. Carbanak trabajaba con mafias rusas y moldavas para coordinar a las mulas en Europa del Este. Subcontrataron redes que sabían cómo mover el dinero sin dejar rastro. Las mulas recibían una comisión. La mayoría de las veces no sabían ni para quién trabajaban. Y las cámaras de seguridad no podían captar nada más que lo obvio: un cajero escupiendo dinero y una persona recogiéndolo. El segundo método era más sencillo. Carbanak no solo enviaba transferencias, a veces simplemente modificaba los saldos internos de las cuentas. Por ejemplo, una cuenta con $1.000 era inflada a 10.000, luego retiraban los 9.000 adicionales y finalmente dejaban la cuenta original intacta. El cliente nunca notaba la diferencia, su dinero seguía allí y nadie se quejaba. Gracias a que la mayoría de bancos verificaban las cuentas solo cada 10 horas, las transferencias pasaban desapercibidas. La tercera técnica era la más sofisticada. Los hackers configuraban algunas cuentas bancarias a nombre de sus mulas, luego actualizaban la base de datos del banco haciendo que cada uno tuviese la cantidad deseada. Por último, las mulas simplemente retiraban el dinero con una tarjeta de crédito en diferentes cajeros automáticos. Lo más preocupante era que estos robos eran invisibles, porque simplemente no faltaba nada, todo se realizaba con los permisos adecuados. Cada banco era distinto y Carbanak se adaptaba. Para blanquear el dinero, Carbanak trabajaba con las mafias. Las mulas eran titulares de las cuentas receptoras, abrían cuentas en bancos extranjeros, recibían los fondos robados y luego los transferían de nuevo, fragmentándolos, blanqueándolos, hasta que eran imposibles de rastrear. En otros casos, Carbanak usaba empresas fantasma, compañías falsas creadas únicamente para mover el dinero robado. Durante años operaron en la sombra, robaron millones, burlaron sistemas de seguridad de bancos de todo el mundo. Parecían intocables. Pero una vez dejaron una huella, y alguien empezó a seguirla. En la primavera de 2014, en Ucrania, una serie de cajeros automáticos comienzan a expulsar dinero, pero uno de los bancos lo detecta. Fue entonces cuando contrata a una firma de seguridad con sede en Moscú, Kaspersky Lab. El equipo de Kaspersky revisa el disco duro de cada uno de los cajeros automáticos afectados en busca de malware, pero no encuentran ni una sola actividad sospechosa, ni un solo rastro a seguir. Nada. Unos meses después, en plena noche, uno de los empleados de Kaspersky recibe una llamada. El gerente del banco está completamente desesperado y pide hacer una reunión con el soporte técnico ahora. Está tan paranoico que ni siquiera quiere revelar lo que está sucediendo. Teme que su teléfono y sus correos electrónicos han sido hackeados e insiste en una reunión personal lo antes posible. Resulta que el controlador de dominio del banco estaba enviando datos confidenciales a servidores desconocidos en China. El controlador de dominio es el servidor más importante de cualquier empresa y si puedes acceder a él, tienes el control absoluto. Esto significa que quien quiera que tenía acceso a este servidor podía hacer de todo, desde ver datos insignificantes de clientes hasta agregar o retirar fondos. El equipo de Kaspersky, sorprendidos por el hecho de que alguien haya hackeado el controlador de dominio de un banco que vale miles de millones de dólares, no pierden el tiempo y se ponen a trabajar. Analizan cada teléfono, cada ordenador conectado a la red bancaria interna. Al principio no encuentran nada sospechoso, sin embargo, algunos ordenadores tenían instalado el software VNC, un software que permitía ver y controlar un ordenador de forma remota. Al preguntar al banco al respecto, descubrieron que nadie lo había instalado. Uno de los expertos de Kaspersky pensó que alguien debía estar espiándolos ahora. Para probar su teoría, abre un documento de Word en blanco en uno de los ordenadores y escribe en ruso: «Hola». Esperan unos segundos y de repente el cursor del ordenador se mueve y comienza a escribir: «No nos atraparás». Después de unos días, el equipo de Kaspersky encuentra el malware. Este era muy parecido a otro troyano bancario ruso conocido como Carverb, uno de los más famosos de su tiempo. Carverb fue desmantelado, pero su código quedó flotando en foros clandestinos. Carbanak lo tomó como base y lo mejoró, lo adaptó a sus fines y lo convirtió en una herramienta de acceso remoto, espionaje y control bancario. Uno de los archivos de malware se llama Anunak, así que deciden llamar a este grupo Carbanak. En total, Carbanak robó más de 9 millones de dólares a este banco y se inició una investigación, pero no pudieron encontrar ningún rastro y el caso finalmente se suspendió. Unas semanas después, Eugene Kaspersky, el director ejecutivo de Kaspersky Labs, viaja a una conferencia de ciberseguridad en Singapur.
Allí habla sobre su experiencia con los hackers de Carbanak y para su sorpresa resulta que no es un caso aislado. La Europol también había registrado algunos de estos ataques a bancos europeos. Había cientos de informes similares en distintos países. Y pronto, las autoridades se dieron cuenta de que estaban frente a una operación internacional. A partir de ahí, comenzó la cacería. La Europol tomó el mando de la coordinación internacional, el FBI y agencias de todas partes del mundo, todos se sumaron. Analizaron servidores, correos, cada fragmento servía para reconstruir la red. Kaspersky también colaboró, compartió muestras del malware, indicadores de compromiso, IPs, todo lo necesario para que comenzaran a construir el caso. Así se formó el grupo JCAT. Al principio no pudieron encontrar ninguna pista relevante, hasta que uno de los empleados de Kaspersky encontró un pequeño error en el código del malware. Este error permitió a los expertos enviar una solicitud al servidor de comando y control de Carbanak. En otras palabras, si enviaban un mensaje específico a este servidor, recibirían una respuesta. Sin embargo, había un problema. Debían enviar la solicitud al servidor de comando y control de Carbanak y no a ningún otro servidor. Pero nadie conocía la dirección física ni digital de este servidor. Esto significó que el equipo JCAT tuvo que escanear literalmente todo Internet y enviar la solicitud a cada servidor conectado, con la esperanza de que alguno de los servidores respondiera con el mensaje que buscaban. 2 días después, obtuvieron exactamente lo que querían. El servicio de comando y control de Carbanak respondió a su solicitud y como resultado pudieron localizarlo. El servidor estaba ubicado en los Países Bajos. La policía holandesa rápidamente consiguió el servidor e invitó a los expertos a investigarlo. El análisis reveló el verdadero y aterrador alcance de los ataques de Carbanak. No solo atacaban a bancos en Europa y Rusia, sino a casi todos los países del mundo. Desde China, Bangladesh, India, Estados Unidos e incluso países de África. Sin que nadie se diera cuenta, el grupo Carbanak había estado infiltrándose en decenas de bancos y habían robado más de 700 millones de dólares. Después de saber esto, la investigación se volvió mucho más seria. JCAT comenzó a cooperar con aún más agencias de inteligencia, como la CIA y las agencias de inteligencia rumanas, rusas, moldavas. Prácticamente medio mundo estaba buscando a Carbanak. Poco las pistas se fueron enfriando y parecía que este grupo había desaparecido por completo. Pero este no sería su final. Taiwán, 2016. El grupo ha vuelto a la normalidad, pero 2 de las mulas son inexpertas y causarían un gran problema para Carbanak. Mientras retiran dinero de un cajero automático, un residente taiwanés se acerca a sacar dinero. Al acercarse, las 2 mulas se ponen tan nerviosas que se van y olvidan $60.000. Sorprendido por el extraño comportamiento de los 2 hombres, el taiwanés decide llamar a la policía. La policía taiwanesa, después de ver las imágenes de los cajeros automáticos, inmediatamente se dan cuenta de que algo no cuadra. Así que la policía envió a más de 500 oficiales a revisar todas las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona. Y finalmente rastrearon la dirección de los 2 hombres. En unos días la policía pudo identificar a 22 sospechosos. El grupo Carbanak estaba ahora en serios problemas. Y aunque 19 de los 22 ya habían escapado de Taiwán, 3 seguían allí completamente solos e intentando esconder millones de dólares. Uno de los sospechosos restantes era Andreas Peregudovs, el supuesto líder de la operación, y después de ver su cara en la televisión nacional, decide deshacerse del dinero. Va a una zona montañosa cerca del Parque Donggu en Taipei, esconde 2 bolsas llenas de efectivo y procede a viajar a la provincia de Yilan. Los otros 2 miembros de la banda aún están en Taipei, pero ellos deciden guardar su parte del dinero robado en unas maletas. Dejan las maletas en la estación de tren y solo unas horas después 2 hombres llegan, recogen las maletas y regresan tranquilamente a un hotel. Lo que no sabían es que cientos de policías los estaban vigilando a través de las cámaras de seguridad. Cuando llegan y dejan las maletas en su habitación, bajan a comer algo al restaurante del hotel. Fue entonces cuando la policía finalmente actúa y arresta a los 2 hombres. La policía también pudo capturar a Andreas Peregudovs ese mismo día. Los 3 son sentenciados a más de 4 años de prisión. La policía taiwanesa logró lo que nadie más había conseguido hasta ese momento. Y aunque los hombres arrestados eran solo mulas, peones que sabían muy poco sobre cómo operaba realmente Carbanak, su captura fue clave. Fue el primer paso para abrir una puerta que hasta entonces había permanecido completamente cerrada. España, 2018.
La policía española está investigando a una organización criminal que blanquea dinero en España. Con la ayuda de la Interpol, analizan registros de tráfico, siguen direcciones IP, transacciones en criptomonedas, cuentas sospechosas y un patrón comienza a aparecer. En el centro, un nombre, Denis K., un informático ucraniano, uno de los clientes de esta organización. Tras investigar a fondo a este hombre, se revela que tiene vínculos con la mafia rusa y moldava y que había coordinado varios ciberataques para ellos. Habían estado cooperando desde 2013. El trato era el siguiente. La mafia proporcionaba las mulas y Denis K. pagaba un 40% de todas sus ganancias. Denis no tenía antecedentes. Vivía en Alicante. El 6 de marzo de 2018, un equipo especial de la Policía Nacional, apoyado por agentes de la Europol, entran en su casa. No hubo disparos, no hubo resistencia. Denis K. con otros 3 miembros del grupo son arrestados. Al allanar su propiedad, la policía encuentra cajas llenas de joyas, 2 BMWs y 15.000 bitcoins. En ese momento valían alrededor de 169 millones de dólares. Actualmente más de 1.000 millones. El proceso judicial fue largo. España lideró los cargos, pero había pedidos de extradición. Otros países reclamaban justicia. Las investigaciones continuaron. Más mulas fueron arrestadas en Rumanía. Más redes se desmontaron. Pero lo esencial ya estaba hecho. Denis K., ciudadano ucraniano, creador del malware, director de la operación y el cerebro detrás del mayor robo bancario digital, fue arrestado. Desde finales de 2013, Denis coordinó el grupo desde España. No necesitó moverse, no necesitó verse con nadie. Toda la coordinación la hizo online, a través de foros privados. Incluso entre los miembros de Carbanak, mantenían el anonimato. El núcleo del grupo lo formaron 4 personas. Denis K. como desarrollador principal, 2 operadores técnicos encargados de dirigir los ataques diarios y un 4º miembro que se ocupaba de la infraestructura, servidores, redes, campañas de phishing, despliegue de herramientas. Todos ellos eran de nacionalidad rusa o ucraniana. El resto de los 1.000 millones de dólares nunca se encontró, y aunque Denis K. supuestamente era el líder del grupo, Kaspersky Labs cree que aún hay muchas más personas involucradas en esto. Y con esto terminó la historia de Carbanak, ¿o no? Entre 2018 y 2020 se documentaron nuevos ataques con el sello de Carbanak, bancos en Europa del Este, transferencias falsas, cajeros expulsando efectivo. Nada había cambiado. Se sospechaba que antiguos miembros del grupo siguieron usando las herramientas. En paralelo, otros grupos con la misma estrategia aparecieron, uno de ellos llamado Fin7. Fue identificado por las autoridades estadounidenses. También robaba millones, también usaba phishing. También fueron conectados, al menos parcialmente, con la operación Carbanak. A pesar de los arrestos, el grupo sigue activo a día de hoy y siguen robando millones cada año. Después de Carbanak, los bancos cambiaron, se reforzaron, implementaron nuevos protocolos, adoptaron tecnologías de detección avanzada, revisaron sus redes internas, realizaron simulacros. Pero en el mundo digital no hay blindaje perfecto, porque si algo ha demostrado Carbanak es que el riesgo nunca desaparece, solo cambia de forma.